Hola, ¿cómo estás, Trafoeléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. Mi nombre es Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. ¿Te has preguntado por qué los transformadores solo funcionan con corriente alterna? ¡Vamos a comenzar! ¿Por qué los transformadores solo funcionan con corriente alterna? La corriente alterna, o sea, es uno de los dos tipos de corriente eléctrica, donde el flujo y sentido va y viene a intervalos o ciclos. En nuestras casas y postes de distribución solo tenemos corriente alterna a distintos niveles de voltaje. En el hogar, la corriente alterna por lo general se recibe a 120 o 127 volts con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Esto significa que la corriente está cambiando su valor a cada instante, tal como aparece en la gráfica que te muestro en la pantalla. Esta gráfica se repite en la corriente alterna 60 veces por segundo, por eso se llama 60 ciclos por segundo o frecuencia de 60 Hz. Un Hz es igual a un ciclo por segundo. La frecuencia de la corriente alterna produce un efecto de zumbido en los transformadores, pues hace que las hojas de lámina del núcleo se muevan en forma constante, provocando vibraciones y ruido, el clásico bzzz, cuando enciendes un transformador. En la corriente directa, el flujo de electrones no cambia de magnitud ni de dirección, es constante. Esta sería la gráfica de la corriente directa. Si bien la corriente directa sí produce un campo magnético, no es variable en el tiempo como sí ocurre con la corriente alterna. El único momento en el cual un transformador de directa funcionaría es cuando se prenda o se apague, pues en un instante produciría un campo variable. La corriente alterna sí produce un campo magnético variable y este tipo de campo magnético variable da origen a voltajes inducidos. Por eso solo hay transformadores de corriente alterna y es una de las razones del uso masivo de la corriente alterna sobre la corriente directa. Tenemos ahora un par de bobinas alimentadas por voltaje de corriente alterna. Si bien se produce inducción, muchas líneas de campo magnético se van a perder en el proceso. Para evitarlo, se coloca un núcleo de hierro en el transformador. De esta manera, el flujo magnético prefiere pasar a través del núcleo que a través del aire, concentrando el campo magnético, lo cual genera un flujo inducido de mayor magnitud en la bobina secundaria. Hay un problema con el núcleo. Se produce corriente inducida o parásita dentro del mismo, provocando calentamientos y pérdidas de energía. Este efecto se reduce demasiado si cortamos el núcleo en finas hojas o láminas de metal. Aún así tendremos muy pequeñas pérdidas de flujo magnético debido a las pequeñas corrientes parásitas que aún quedan. También tenemos pérdidas ocasionadas por la resistencia del alambre del transformador. Las pérdidas en un transformador son lo mismo que pasa cuando recibes el sueldo. Tienes gastos de dinero para poder ir a trabajar. Gastas en gasolina, en comida y hasta en ir al baño. Imagínate, pagamos por trabajar y un transformador tiene pérdidas para poder funcionar. Recuerda que debes visitar trafomex.com para que te suscribas a nuestras capacitaciones gratuitas y de pago. Soy Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. ¡Hasta la próxima!